Muy buenas tardes, mi nombre es Jeffrey Romero Valera, estudiante de Ingeniería Industrial. En esta ocasión le vengo a hablar sobre la ley de enfriamiento de Newton. En nuestra vida cotidiana podemos observar muchos ejemplos de objetos que cambian de temperatura. Por ejemplo, cuando preparamos una taza de café caliente que cambia de temperatura y la dejamos sobre la mesa. Después de unos minutos podemos notar que el café comienza a enfriarse. Lo mismo ocurre cuando sacamos una comida caliente del horno y la dejamos reposar, o cuando dejamos una bebida fría fuera de la nevera. Podemos ver que poco a poco aumenta su temperatura. Estos cambios de temperatura no ocurren de manera aleatoria. Existe una relación matemática que permite describir cómo un objeto se enfría o se calienta dependiendo de la diferencia entre su temperatura y la temperatura del ambiente. Esta relación es conocida como la ley de enfriamiento de Newton, propuesta por el científico inglés Isaac Newton. También le estaré mostrando su fórmula, qué significa cada uno de sus elementos y cómo podemos utilizarla para resolver problemas mediante algunos ejemplos ilustrativos. En desarrollo, la ley de enfriamiento de Newton establece la rapidez con la que cambia de temperatura de un objeto es proporcional a la diferencia entre la temperatura del objeto y la temperatura del ambiente. O sea que eso se basa a qué temperatura se encuentre el objeto y también a qué temperatura esté el ambiente en ese momento. Si está frío o si está caliente. Esto significa que mientras mayor sea la diferencia entre la temperatura del objeto y la temperatura del ambiente, más rápido será el cambio de temperatura. Por ejemplo, imaginemos una taza de café que está a 90 grados Celsius, mientras que la habitación está a 25 grados Celsius. Podemos ver que existe una diferencia de temperatura que es de 90 menos 25, que nos va a dar un porcentaje que es igual a 65 grados Celsius. Como la diferencia es grande, el café inicialmente se enfriará enfriará rápidamente. Después de un tiempo, supongamos que el café baja a 50 grados Celsius. Ahora la diferencia con el ambiente es de 50 y el café de 25, que nos da un porcentaje de 25 grados Celsius. Como la diferencia es menor, el café se enfriará más lento. Finalmente, la temperatura del café se irá acercando una vez más a los 25 grados Celsius, que es la temperatura del ambiente. La fórmula que representa esta ley se la estaré dejando puesta en el video. Que T representa la temperatura del objeto después de un determinado tiempo. TA representa la temperatura del ambiente. Y T sobre 0 representa la temperatura inicial del objeto. K representa una constante positiva relacionada con la rapidez del enfriamiento. Y T minúscula representa el tiempo. E es la constante matemática, aproximadamente igual a 2.788. Es importante comprender que esta fórmula permite calcular la temperatura de un objeto después de cierto tiempo, siempre que conozcamos los datos necesarios. Como por ejemplo, podemos poner el ejemplo de una taza de café. Supongamos que una taza de café tiene una temperatura inicial, como le había dicho, de 90 grados y se encuentra en una habitación cuya temperatura es de 25 grados Celsius. Después de cierto tiempo observamos que el café tiene una temperatura de 65 grados. Para aplicar la ley del enfriamiento de Newton necesitamos conocer la constante del enfriamiento. Supongamos que después de 10 minutos la temperatura es de 65 grados. La fórmula es T
T mayúscula sobre T igual a TA entre paréntesis T0 menos TA si vamos a sustituir los valores. Supongamos que una bebida tiene una temperatura inicial de 80 grados Celsius, la temperatura del ambiente es de 20 grados Celsius. Después de cierto tiempo la bebida comienza a acercarse a los 20 grados Celsius. Al principio la diferencia de temperatura es de 80 menos 20, que nos da un total de 60 grados Celsius. Esta diferencia es bastante grande porque la bebida pierde calor rápidamente. Después de un tiempo la bebida podría encontrarse a 50 grados Celsius. La diferencia sería 50 menos 20, que nos daría un total de 30 grados Celsius. También podemos observar que la diferencia se redujo a la mitad. Por eso la velocidad del enfriamiento también se disminuye. Si después de más tiempo la bebida alcanza 30 grados Celsius, la diferencia sería de 30 menos 20, que nos daría un total de 10 grados Celsius. Esto demuestra una característica muy importante de la ley del enfriamiento de Newton, que un objeto se enfría rápidamente al principio y cada vez más lentamente mediante se acerca a la temperatura del ambiente. La bebida no llega instantáneamente a los 20 grados Celsius. Su temperatura se aproxima progresivamente a la temperatura del ambiente. También es importante la ley del enfriamiento de Newton porque nos permite estudiar matemáticamente los cambios de temperatura. Podemos encontrar aplicaciones de esta ley en diferentes situaciones, por ejemplo, en el enfriamiento de bebidas y alimentos, en procesos industriales, en sistemas de refrigeración, en experimentos científicos, en ingeniería, en estudio de objetos que pierden o ganan calor. La idea principal que debemos recordar es que la velocidad de cambio de temperatura depende de la diferencia entre la temperatura del objeto y la temperatura del ambiente. Si la diferencia es grande, el cambio ocurre más rápidamente. Si la diferencia es pequeña, el cambio ocurre más lentamente. En conclusión, ya para despedirme de ustedes, para concluir, podemos decir que la ley del enfriamiento de Newton es una herramienta matemática que permite describir cómo cambia la temperatura de un objeto cuando éste está en contacto con un ambiente de temperatura diferente. Es cuanto. Espero que este video le haya servido de mucha ayuda.